Buenas tardes, bienvenidos a Conexiones en este miércoles 6 de junio de 2018. Un abrazo a usted que nos acompaña a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país, también a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Estamos en la transmisión simultánea a través del fanpage de TVO Canal 23, Periscope en Twitter. También tiene la opción de descargar desde su smartphone la aplicación TVO Canal 23 y nos acompaña en la transmisión ininterrumpida. Los temas de los cuales estaremos conversando esta tarde con nuestro invitado se los proyectamos a continuación y lo que está publicado en los principales rotativos en nuestro país. Esta es una versión de los periódicos. Dice: Santa Ana, Chalatenango, San Salvador, Apopa, Mexicanos y Soyapango con brote de tifoidea. Salud reporta un fallecido y 644 casos sospechosos de fiebre tifoidea en el país. Esta es una estadística hasta el 5 de junio del presente mes. El Ministerio de Salud reporta un fallecido y 644 casos sospechosos por fiebre tifoidea, una cifra que no había sido dada a conocer por las autoridades. Los municipios donde se han reportado los casos sospechosos, ya se los mencionábamos. Salud negó que se esté ocultando información de datos de casos de fiebre tifoidea y afirmó que los datos se encuentran en el boletín epidemiológico semanal. Este es un reporte del diario de hoy, lo que tiene usted en pantalla. Dice: el Colegio Médico alerta sobre aumento de casos de tifoidea. Señalan que el Colegio Médico El Salvador alerta sobre el aumento de casos de fiebre tifoidea, ya que ha detectado que en un hospital privado de la capital existe el doble de casos en comparación con 2017, en la misma fecha, además de la alarma que manifiestan epidemiólogos sobre casos en un hospital del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Ahí está un infográfico sobre el contagio de la fiebre tifoidea, algunos consejos para la prevención en estos casos particulares, que lo vamos a estar analizando también y evaluando con nuestro invitado de esta tarde. ¿Cómo prevenir la fiebre tifoidea? Esta es una publicación del Instituto Salvadoreño del Seguro Social que desarrolla ahí prácticamente 8 puntos esenciales, como los alimentos, ingiere bebidas o que no estén expuestas al polvo y las moscas, el consumo de verduras cocidas y calientes y otras más que desde luego estaremos conversando. Esta es la conferencia de prensa que brindó el Colegio Médico en el marco de esta situación que podría deteriorarse y afectar sensiblemente la salud de los salvadoreños. Norma Quijano, justamente el día de ayer, martes, junto a diputados de la Comisión de Salud de la fracción del Partido Arena, presentaron una pieza de correspondencia en la que solicitaron al presidente de la República que ofrezca un informe sobre los casos de fiebre tifoidea registrados en el país. Ahí tiene las imágenes, esto fue ayer martes. La falta de medicinas que marca la gestión de la salud pública, esto tiene que ver más con un balance del cuarto año de gestión del presidente Salvador Sánchez Serén. Pues bien, sobre este tema estaremos conversando con nuestro invitado en adelante. Está con nosotros en nuestros estudios acá en San Salvador el doctor Milton Brizuela, presidente del Colegio Médico en nuestro país. Doctor Brizuela, bienvenido, es un gusto. Gracias, William, un placer compartir contigo y tu audiencia. Perfecto, bueno, para iniciar yo creo que es importante que planteemos un poco entonces. Dieron conferencia de prensa a ustedes, el sentido, doctor, fue alertar un poco a la población sobre lo que está pasando, pero bueno, quizás es importante colocar en perspectiva este tema porque no es un tema que se pone en agenda justamente en las últimas horas o los últimos días, ¿no? Bueno, ya tiene un antecedente. Compartir con la población que en febrero de este año el Ministerio de Salud, en vista del incremento de casos de fiebre tifoidea, dieron una alerta temprana, una alerta epidemiológica temprana. Desde esa época hasta este momento no se había hablado sobre el tema y es importante que la población entienda, el Colegio Médico es una organización gremial que aglutina a todas las asociaciones de especialistas y es así como la Asociación de Infectología del Salvador, la Asociación Salvadoreña de Infectología, pues nos hace el llamado de que ellos, la mayoría de sus asociados, han evidenciado un incremento sustancial de casos, tanto en el ámbito público como privado, como el Seguro Social, y que existía preocupación de que no existían datos publicados o que el Ministerio diera una alerta, principalmente para hacer el llamado a la población de que tengan las medidas adecuadas para evitar esta enfermedad. Decirte, William, que nosotros, el objetivo principal de la conferencia de prensa, pues es alertar a la población a que tenga los cuidados especiales en su lavado de manos, en la alimentación, y hacer un llamado al ministerio que se pronuncie al respecto.
ellos son los que constitucionalmente deben de velar por la salud de la población, porque esa es su función primordial. Y hemos visto grandes desplegados de publicidad gubernamental para conmemorar los 4 años de gobierno, y no ha habido inversión publicitaria en un tema tan trascendental para nuestro país. Ese es el llamado que le hicimos al ministerio, y pues alertar a la población, que es lo que nosotros pretendemos. Ahora bien, la fiebre tifoidea no es una enfermedad que ha estado erradicada por completo en el país. ¿Nunca lo ha estado o alguna vez se erradicó por completo? No, la fiebre tifoidea tiene unas manifestaciones cíclicas, frecuentemente se da en el periodo de lluvia, y es por las condiciones sociales que vive la mayoría de la población. Mucha gente no tiene dónde disponer de sus excretas, el agua potable, o sea, carece de condiciones mínimas de vivienda. Entonces, en la época de lluvia, pues hay barrido de todas estas excretas, y eso hace que se incrementen además los vectores que lo transmiten, como las moscas, además de las condiciones en las que las personas pues no reciben el agua potable que deberíamos de proveerles. Entonces, esas condiciones sociales son las que permanentemente hacen que la enfermedad prevalezca. La preocupación del Colegio Médico y de sus asociaciones filiales es que en este momento ha sido mayor que en años anteriores. Además, esta es una enfermedad que si no se trata en forma temprana o en forma adecuada, pues puede conllevar a complicaciones graves que pueden conllevar a la muerte. O sea, un 20 hasta un 30% de la población que la padece sin recibir el tratamiento adecuado se puede morir. Entonces no es algo sencillo. Y por eso es el llamado pues a la población y a las autoridades principalmente, que se activen. Hasta ahora que el Colegio Médico pues dio su opinión al respecto, que las autoridades están hablando del tema, y eso es lo que nosotros esperamos. Entonces, ustedes tomaron estadísticas de las clínicas privadas, de la gente que pertenece al Colegio Médico, pero también tenían algún comparativo con el Seguro Social y demás hospitales públicos, ¿no? Teníamos datos extraoficiales, o sea, del Seguro Social, por los mismos infectólogos, pues claro, nos han proporcionado datos, igual del Hospital Rosales, algunos datos. Lo que pasa es que como es algo que realmente el que lo debe de hacer es el Ministerio de Salud, los colegas muchas veces no quieren hablar sobre el tema, por lo menos públicamente, ¿verdad? Entonces, es una obligación de nosotros como representantes del gremio, pues hacerlo público. Si esa es la función principal del Colegio Médico y de las autoridades del Ministerio de Salud, velar por la salud de la población. Claro, decía usted al principio que en febrero, entiendo que fue el 8 de febrero cuando el Ministerio de Salud alertó sobre aumento de los casos. ¿Fue Salud el que hizo el anuncio en ese momento? Fue a llamado del Seguro Social que el Ministerio se pronunció. Vaya, pero ¿qué pasó después de eso? Porque después de eso ya no, hubo una especie de silencio. ¿Cuándo es que deciden ustedes? Es momento entonces de dar una opinión pública, porque ¿qué fue lo que notaron ustedes y que dijeron, bueno, aquí hay algo extraño o qué está pasando? Bueno, existió un silencio que uno podría pensar de que se trató porque estábamos en un periodo electoral y que el hablar de estos temas puede pensar las autoridades del ministerio que le iba a afectar electoralmente. Pero ya pasadas las elecciones, pues nosotros creemos que estos temas se deben de sacar del ámbito electoral y manejarlos abiertamente. Esa es la preocupación que tuvo la Asociación Salvadoreña de Infectología, y por eso hizo llamado a la Junta Directiva del Colegio Médico, pues a que expusiéramos públicamente el tema, y que hiciéramos el llamado a las autoridades que se pronunciaran. Yo creo que los objetivos se han logrado, porque ya ahora se está hablando del tema. La población tiene que saber que padecer esta enfermedad es un gran riesgo, puede tener complicaciones que le dejen secuelas en su vida, o puede llegar hasta fallecer si no se trata adecuadamente. Entonces, el objetivo principal fue ese. El objetivo principal fue alertar a la población y hacerle ver a las autoridades que este tipo de temas, a pesar de que ellos están, después de las elecciones del 4 de marzo, están en un proyecto que le llamaron Plan 100, Plan 10, con la idea de ver cómo rescatan votos de los que perdieron en las elecciones,
pues este tipo de enfermedades o este tipo de brotes epidémicos se tienen que dejar de lado esos intereses electorales, partidarios, y buscarle pues mejorar las condiciones de vida a la población. Ahora, la enfermedad como tal es una enfermedad estrictamente de países subdesarrollados, de países pobres, o digamos también tiene sus manifestaciones en otros niveles. Se puede dar en cualquier país del mundo, porque la persona que padece la enfermedad se puede convertir en un portador asintomático. Ah, claro. ¿Verdad? La persona que padece la enfermedad puede quedar alojado la bacteria en la vesícula biliar y estar sacando la bacteria en las heces. Y entonces, con si la no tiene movilidad hábito, que hay ahora, sí, con una facilidad se traslada en 24 horas, está en el otro lado del mundo, ¿no? Sí, o sea, sí. Y si esta persona no tiene los hábitos higiénicos adecuados, pues puede conllevarle a que pueda transmitir la enfermedad. Lo que pasa es que en nuestro país, la persona que está contaminada, en el momento de la infección puede contaminar a las demás. y puede haber un momento en que esta persona no se dé cuenta que tiene la enfermedad y estar contaminando a todo. O puede quedar como un portador asintomático. Alguien que lo haya padecido interesante. puede quedar con la bacteria y sin él ya tener ningún indicio de la enfermedad, estarlo transmitiendo. Y por lo tanto jamás nunca se da cuenta de que... Nunca se da cuenta. Entonces, por eso es importante el hábito de la limpieza, el lavado adecuado de las manos después del uso de las letrinas o de ir al baño, y el lavado adecuado de las manos al manipular alimentos. Entonces, el problema es que en nuestro país cualquiera pone una venta en la calle, no tiene las condiciones donde poder hacer el lavado adecuado de manos, pasan todo el día ahí y pues no hay baños adecuados donde puedan ir a hacer sus excretas. Entonces, todo eso conlleva a que estemos con mayor riesgo permanentemente. De acuerdo, vamos a ver si producción me ayuda para mostrar el full pantalla, porque lo que tengo acá, ahí hay 4 consejos prácticos, doctor. No sé, usted me dirá si son más o estos están ajustados precisamente a la situación que se está dando, porque se habla de toser o estornudar en el pliegue del codo y se lavarse las manos inmediatamente, lavarse frecuentemente las manos con abundante agua y jabón, estornudar, cubrirse la boca y nariz, tirar los pañuelos que se usaron, ventilar los ambientes para renovar el aire, etcétera. Pero no sé si lo que tenemos, lo estamos mostrando ahorita mismo en pantalla. Estos son condiciones generales, ¿verdad? Porque con las medidas higiénicas uno previene no solo la fiebre tifoidea, sino otras enfermedades. Hay otro tipo de infecciones que se transmiten por estornudo, otro tipo de infecciones que se transmiten siempre por la transmisión fecal-oral, que es la forma que generalmente se transmite la fiebre tifoidea, o por vectores, ¿verdad? Como es la mosca, ¿verdad? Es uno de los vectores que más frecuentemente transmiten pues la fiebre tifoidea. Y luego el polvo, por ejemplo, si hay ahí diseminación de esos fecales, el polvo termina diseminando todo, ¿no? Puede diseminar todo. Entonces, por eso es que es importante el manejo adecuado de los alimentos, el lavado frecuente de las manos, que es el llamado que se le tiene que hacer a la población. Ahora, estas son como las básicas, pero pueden haber otros tipos de transmisiones o basta con esto, digamos, para protegerse. Estas son las transmisiones. De hecho, hay hasta vacunación para fiebre tifoidea que el país lo tiene en el sector privado. Ya. ¿Y esta situación es propia en este momento de El Salvador o la región centroamericana está atravesando esta circunstancia parecida? No tenemos datos en este momento de cómo comparativamente se encuentra el área centroamericana, pero las condiciones de vida y las condiciones socioeconómicas del área centroamericana son bastante similares. Nosotros que tenemos contacto directo con las gremiales, pues compartimos mucho. Y compartimos, además de alegrías, además del hablado y el tipo de comida, compartimos todas estas debilidades en la población. Explíquenos, ¿hay como un parámetro para establecer promedios de cuántos casos de fiebre tifoidea que se detectan en el mes, a la semana, que sea, digamos, el promedio aceptable, entre comillas? Lo que pasa es que uno puede hacer un diagnóstico clínico. Y la preocupación en este momento es que el diagnóstico certero uno lo hace, digamos,
con el examen con el hemocultivo. Es la Se única toma forma de sangre. Hay otras formas, pero este, digamos, es el más específico. Claro. Entonces, comparativamente, se ha duplicado el número de hemocultivos que han salido positivos en la mayoría de lugares, tanto en el Seguro Social como en los hospitales privados, que nosotros hemos conocido los casos. Y esa es la preocupación. Si en febrero, que habían mucho menos casos que ahora, se lanzó una alerta temprana, porque ahora que se han duplicado los casos, no se siguen haciendo la promoción de la prevención. O sea, ese es el llamado. O sea, no es que hayamos mejorado de febrero para acá, sino al contrario, se han incrementado el número de casos. Entonces el llamado a las autoridades es eso, vaya, miren, ustedes son los que tienen que hacer la promoción, la educación de la población. Háganlo, porque en este momento estamos a un borde de llegar casi a un brote epidémico de la enfermedad. Y ya, según los reportes epidemiológicos del Ministerio de Salud, en el tema diarreico, de enfermedad diarreica, ya estamos en una epidemia. Entonces, no sabemos cuántas de esas diarreas son a causa de la fiebre tifoidea. La enfermedad como tal no es de reporte obligatorio en este momento. Entonces, por eso es el llamado. Cuando dice de reporte no obligatorio, ¿qué significa? Que o sea, cuando uno pone una enfermedad que sea de reporte obligatorio, tanto en el ámbito público, del Seguro Social o en el sector privado, el médico que diagnostica una enfermedad de este tipo, la tiene que reportar y avisar al Ministerio de Salud. Entonces, la fiebre tifoidea no está como tal en este momento. Entonces, esa es una sugerencia, porque nosotros tendemos a hacer una crítica constructiva. Una sugerencia es colocar esta enfermedad en este momento como una enfermedad de reporte obligatorio. ¿Eso qué implicaría, por ejemplo, a la hora que usted diagnostica a un paciente que llega con síntomas? ¿Cuáles serían los síntomas que ya a usted le hace sentir, le hace un clic y dice usted, bueno, aquí parece que esto es algo más, lo voy a pasar a este otro nivel de... Sí, no, los síntomas de la fiebre tifoidea no son los mismos para todos los pacientes, ¿verdad? Se acompaña generalmente de un cuadro diarreico, de dolor abdominal, un proceso febril intenso, que son de larga evolución. Generalmente son procesos febriles que si no se tratan puede llegar la gente a la semana, a los 15 días con proceso febril. Porque la gente puede estar tratándose por pensando que es otra cosa o que es una infección intestinal simple. Y de hecho, desgraciadamente también se da que colegas, se puede confundir mucho. Que colegas le dan tratamiento empírico sin hacer el diagnóstico a profundidad, y esa es una recomendación que nosotros hacíamos en nuestro comunicado. Claro. El tratamiento tradicional que se está dando es la ciprofloxacina. En este momento se ha detectado que la mayoría de las variaciones que tienen las bacterias se han convertido en resistentes a la ciprofloxacina. O sea, en algún momento la ciprofloxacina sí hacía efecto sobre... Sí hacía efecto, era el tratamiento, digamos, estándar. En este momento se han vuelto resistentes la bacteria. Entonces la recomendación es eso, ¿verdad? Indagar y digamos, hacer un diagnóstico más certero y dar otro tipo de tratamiento. Perfecto, tenemos que hacer en este momento la primera pausa comercial. Vamos con nuestros anunciantes, regresamos con más de Conexiones. Volvemos. Es un gusto que siga con nosotros. Transmitimos en vivo desde la ciudad capital San Salvador. Milton Brizuela, presidente del Colegio Médico, es nuestro invitado de esta tarde. Estamos hablando sobre la situación de los casos de fiebre tifoidea en nuestro país. Insistimos de estos casos que ha habido un repunte de
casos particulares, algunos confirmados, y desde luego se está hablando de un posible fallecimiento a causa de esta enfermedad. Doctor Brizuela, lo que hemos registrado esta semana, justamente el día de ayer martes, el diputado presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, lo que tenemos ahora mismo en pantalla, y diputados de la Comisión de Salud de la misma fracción presentaron una pieza de correspondencia porque se está solicitando en la Asamblea Legislativa al presidente de la República que pueda ofrecer un discurso sobre los casos de la fiebre tifoidea que están registrándose en el país. No sé si ha tenido conocimiento usted de este tipo de peticiones o... Bueno, a través de los medios de comunicación nos hemos enterado. Creemos que en un país donde existe la democracia y existen los contrapesos, lógicamente el órgano legislativo tiene las facultades para solicitarle esa información y esa exposición al Ejecutivo, y creemos que así debe de ser. Pues estamos en una democracia, los contrapesos deben de existir y deben de funcionar, siempre pensando en el beneficio de la población, y ese es el llamado que ha hecho el Colegio Médico. Discutamos el tema, busquémosle soluciones, pues porque realmente con tener una confrontación política o con hablar del tema no resolvemos los problemas. O sea, el objetivo principal debe de ser buscarle solución a la problemática, aconsejar a la población cómo debe prevenir esto, y a los que ya están enfermos, pues tratarlos de la mejor manera. Desgraciadamente estamos en un sistema que está colapsado, un sistema hospitalario que está colapsado, donde hay mayor riesgo de errores clínicos, ¿verdad? Errores diagnósticos, por la saturación de los hospitales. Y esta es una enfermedad que algunas veces se puede confundir con otras. Antes de pasar a otros temas, que me interesa también que analicemos la situación, bueno, se dio un balance de la gestión de cuarto año de gestión del presidente Sánchez Serén el pasado viernes, ¿no? Me gustaría también tener opinión suya, pero antes de pasar a eso, doctor, la recomendación central entonces para la audiencia, la gente que nos está viendo, nos está escuchando, ¿qué es lo que habría que considerar sobre la parte de síntomas? Bueno, digo, como para que un poco la gente se anticipe. El cuadro característico es dolor abdominal, proceso diarreico, con un proceso febril y los malestares generales que produce la fiebre, ¿va? Dolor de cabeza, dolor de cuerpo. El llamado, pues al presentar este tipo de infecciones, consultar a la unidad de salud y dependiendo de la gravedad, pues los médicos van a pensar en transferirlo. ¿La automedicación, por ejemplo, puede ser un riesgo? Nosotros no la recomendamos, Como les mencionaba al inicio, este es un proceso que tiende a pasar mucho tiempo. O sea, la infección por Salmonella typhi o la fiebre tifoidea muchas veces se confunde con otro cuadro de infección intestinal, pero generalmente estos cuadros de infecciones intestinales ceden en forma rápida, y esa es la diferencia con este tipo de infecciones o este tipo de enfermedades. Sí, porque habitualmente en el país, por las condiciones económicas de la población, a veces, además ya es casi una cultura, ¿no? Automedicarse por cualquier cosa, un dolor de cabeza, entonces tomar cualquier medicamento, sí, etcétera. Pero tampoco se puede dejar pasar mucho tiempo, ¿no? Después de muchos días, pues lo mejor es consultar en forma temprana, porque un diagnóstico temprano nos evita complicaciones y facilita el tratamiento, por supuesto. ¿Qué tipo de complicaciones genera la fiebre tifoidea maltratada, por ejemplo? Vale. La fiebre tifoidea puede dar enfermedad sistémica, puede dar inflamación de los pulmones, puede inflamar el hígado. Hay una patología, hay una complicación que se está dando frecuentemente en este momento. A nivel del ilion distal del intestino delgado, hay unas células específicas que se inflaman y tienden a formarse úlceras ahí y se perfora el intestino. Y dan peritonitis graves que la gente se puede hasta morir de eso. O sea que el cuadro de dolor abdominal es característico porque se inflaman estas células que están en un sitio del intestino delgado, y algunas veces esta inflamación, al controlar la infección, pues cede la inflamación y no da ninguna complicación, pero algunas veces puede llegar a perforarse, y la perforación intestinal, pues hay derramamiento de heces en el resto de la cavidad abdominal, y da una peritonitis, y eso puede conllevar a
a complicaciones graves como septicemia Sí. y la muerte del paciente. O sea que en un momento determinado la persona se puede curar de todo el asunto de la salmonela, de la Sí, tifoidea, perdón, pero entonces quedar con otro tipo de secuelas. Por eso les decía yo, esta enfermedad mal manejada puede Sí, dejar secuelas sí, sí. permanentes, porque estas personas terminan muchas veces con el intestino que se le hace una ileostomía, o sea, se expone el intestino porque está tan inflamado que no se puede suturar, porque corre riesgo de que se vuelva a romper donde se ha cocido el intestino. Entonces, el llamado es eso, a buscar la consulta en forma temprana, porque eso nos puede dar a los médicos la posibilidad de que tratarlo a tiempo y que no tenga mayores complicaciones. Ahora, una declaratoria de emergencia, si fuera el caso, u otro tipo de disposiciones del Ministerio de Salud, ayudaría entonces a que pueda tener más recursos, Hacer enfocar esto. más el esfuerzo. Bueno, si lo hicieron en febrero, es que eso es lo que nosotros decimos, lo hicieron en febrero con menos casos, ¿por qué no hacerlo ahora? O sea, realmente la salud de la población no tiene que verse con cálculos de simpatías electorales, la salud de la población se tiene que ver como un derecho humano, como algo que es parte de la dignidad humana. Entonces el llamado es eso, o sea, dejemos de lado cualquier interés de búsqueda de simpatías, dediquémonos a resolverle los problemas de salud de la población. Perfecto, bueno, creo que podemos pasar a otros temas. El presidente de la República, doctor, hizo su balance de gestión, presentó su balance de gestión ante la Asamblea Legislativa el pasado viernes, ofreció un discurso, hizo referencia a los avances, supuestos avances en materia del área social de manera especial, ¿no? Entonces me gustaría conocer un poco si ustedes han hecho alguna aproximación, un esfuerzo por hacer un balance de cómo ha sido la gestión, porque el presidente de la República en algunos momentos hablaba hacía referencia a 9 años de administración, claro, como FMLN, ¿no? Porque incluía ahí entonces 5 años de Mauricio Funes, pero de repente también hacía referencia solo a los 4 años. Pero bueno, en materia de salud, entonces, ¿cuál es la evaluación del Colegio Médico? Bueno, nosotros, desgraciadamente, y lo digo con sinceridad, desgraciadamente no lo vemos como positivo. Digo desgraciadamente porque eso significa que la afectada es la población que más necesidades tiene. Decirte, William, que a pesar de que se han invertido una gran cantidad de dinero en el tema de salud, en el Ministerio de Salud principalmente, a pesar de que se hizo un programa de atención primaria que son los ECOS, los cuales el principio es algo que se necesita en el país. Desgraciadamente lo han desarrollado de una forma inadecuada porque su visión principal no ha sido la de prevenir las enfermedades, quizás lo hicieron con una visión más de un dominio territorial, buscando lo mismo, simpatías electorales, y eso ha conllevado a que no tenga los efectos esperados. Te quiero comentar que con ese programa, que es lo que ellos mencionan o insinúan que se trata de la reforma de salud, pues es un programa de atención primaria que ya se han tenido anteriormente. En el año 2013, FUSADES contrató 2 técnicos para hacer un análisis técnico, perdón lo repetitivo, sobre el costo-beneficio de hacer esa inversión en este tipo de programas. Y el problema que ellos detectaron es que las fuentes primarias, así lo dice en su reporte, que las fuentes primarias no son confiables. Entonces, para nosotros es difícil hacer un análisis objetivo cuando la información nos cuesta obtenerla. Entonces nosotros, por ejemplo, en el tema de abastecimiento de medicamentos, tú consultas a través de la ley de acceso a información y son informaciones reservadas. O sea, que realmente uno se preocupa, pues que por qué le ponen reserva a algo que es de vital importancia que la gente sepa si está abastecido o no el sistema. Entonces, es decir, la posibilidad de saber cuál es la disponibilidad de medicamentos que hay en farmacia, por ejemplo, en el caso del Hospital Rosales. Solo dependemos de los datos de que ellos dicen públicamente, ¿verdad? O en alguna medida cuando los trabajadores pues nos lo comentan, pero de forma extraoficial.
cuando debería de ser un dato que estuviera disponible. Pues si las personas a diario llegan a los hospitales a pasar consulta, se van a las farmacias y se van solo con el papelito. Entonces, a ver cómo consigue para comprar sus medicamentos. Entonces, a nosotros se nos hace difícil hacer un análisis objetivo del problema, de cómo está la condición de salud. Lo que nosotros vemos y sufrimos a la par de nuestros pacientes es lo que sale en todos los medios: desabastecimiento de medicamentos, desabastecimiento de insumos médicos, falta de equipos, sobresaturación de los hospitales. O sea que lo que debería de hacer el primer nivel de atención, el segundo nivel, no lo está logrando. Que sería dar ese acercamiento de la cobertura o la ampliación de la cobertura de salud, pero que los casos que no son de mayor gravedad se deberían de resolver en esos niveles y no llegar hasta el tercer nivel, como está sucediendo, por ejemplo, con el Hospital Rosales. Entonces, no podemos hablar de avances cuando tenemos las mismas condiciones que ellos, cuando necesitan, digamos, un crédito, ahí sí los hacen visibles. Pero cuando, digamos, están en una situación normal, lo niegan o dicen que nosotros tenemos algún objetivo político, o que somos mentirosos, o que no conocemos el problema. Entonces, desgraciadamente, el análisis del Colegio Médico de la gestión, tanto actual como anterior, pues es negativa, porque se ha invertido más y los resultados prácticamente son los mismos. Ahora bien, por ejemplo, si en el Hospital Rosales hay un médico que prescribe 3 o 4 medicamentos, ¿cuántos son los que hay posibilidad de que pueda recibir el paciente de esos 4, por ejemplo? Es que de entrada, y eso es algo lamentable, solo se despachan una cantidad de pacientes. O sea que el paciente tiene que llegar temprano al día siguiente para ver si ese día le despachan sus recetas. O sea, se dan números para despachar en la farmacia. O sea que de llega... 1000 consultas ¿sí? que se dan promedio en el Hospital Rosales, se despachan 600, para 600 pacientes recetas. O sea que sin duda 400 quedan ahí. Y llegan al día siguiente a hacer cola para ver si les dan números. Entonces, hay un déficit permanente, que no le dan nada de medicamento. Y a los que logran llegar, les dan de acuerdo a la existencia. Las autoridades dicen que es un promedio de un 80% que tienen abastecido. La realidad que nosotros vemos es otra, porque limitan. Por ejemplo, la consulta de emergencia, uno tiene que tratar a un paciente, el cual necesita tratamiento para 7, 10 días, el máximo que le despachan es para 3 días. O sea, que están condicionando a esa persona que si no puede comprar su medicamento, tiene que volver a llegar dentro de 3 días, sobresaturan más el sistema. Pues. ¿Y un tratamiento, por corto que sea, cuántos días en promedio es? Dependiendo de la enfermedad, pero digamos, sí, claro, una enfermedad con una infección, el promedio es de 7 a 10 días. Digamos, hay personas que debutan con enfermedades crónicas no transmisibles, como la diabetes, como la hipertensión. O sea, son personas que el tratamiento de ahí en adelante va a ser permanente. Pero si yo le dejo para 3 días, tengo que asegurar que dentro de 3 días pueda pasar una consulta que ya le dejen su tratamiento en forma permanente. Entonces, muchas de estas personas, al acabársele el medicamento y no tener la capacidad económica para poder comprar, después llegan con complicaciones graves. Parte de la prevención también es eso. Parte de la prevención, cuando hablamos de medicina preventiva, es hacer un diagnóstico temprano y tratar en forma adecuada a estas personas. Entonces, el llamado es a cambiar ese rumbo, pues, porque realmente no podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Doctor, ¿y es posible que Colegio Médico y en este caso Ministerio de Salud puedan tener una posición, una visión unificada sobre la problemática de salud del país? Digo, porque al final de cuentas, quien está sufriendo la repercusión, obviamente que es el pueblo, ¿no? Es la gente que no tiene posibilidades de pagarse un servicio médico hospitalario de manera privada y tiene que terminar en cualquiera de los hospitales públicos. Bueno, ¿Cuándo encontrar puntos de coincidencia? Nosotros hemos buscado el acercamiento. Tuvimos la oportunidad en el mes de abril de reunirnos con las autoridades del ministerio. El problema es que llegar a hablar con alguien que solo tiene interés de hablar
y de que nos tomemos un cafecito y que compartamos una plática, para nosotros no es productivo, porque esto es algo dinámico. Nosotros estamos dispuestos a dar propuestas, pero sí queramos que esas propuestas se ejecuten, pues, porque al final de cuentas, y yo lo repito muchas veces en las entrevistas, los que estamos a la par del paciente cuando sufre las complicaciones, los que sufrimos a la par de ellos somos los médicos. Las autoridades están bien cómodos detrás de un escritorio con aire acondicionado y generalmente escuchando la voz de algún asistente cercano diciéndole que todo está bien y que todo lo que están haciendo está bien. Pero la realidad es otra, la que viven nuestros pacientes y la que vivimos nosotros es otra. Entonces, nosotros siempre hemos estado con la disposición de participar en diálogo, ¿verdad? Pero en algo que sea productivo, de beneficio para nuestros pacientes. En eso vamos a tener la disposición siempre, a pesar de ser críticos. Así se lo dijimos a la autoridad: mire, el colegio médico, por su función, por su trayectoria, no puede dejar de ser crítico. Y esperamos que eso no signifique crear enemistad ni nada por el estilo. O sea, lo que esperamos es que las autoridades cumplan con la función que el pueblo les delegó a la hora de una elección. Ahora, por ejemplo, en el sistema público de la salud, ¿cuáles son los giros estratégicos que deberían de darse? O sea, de inmediato, ¿dónde están? Digamos, ¿cuáles son los puntos neurálgicos en los que usted dice es aquí donde tenemos que atacar el problema para poder resolver lo demás? El resto puede llegar quizás por añadidura, pero lo esencial, ¿dónde está? Bueno, nosotros consideramos, al igual que cuando un médico enfrenta a un paciente con una enfermedad, lo primero que uno tiene que conocer es el diagnóstico. Entonces, si no tenemos de forma transparente todos los datos y analizamos lejos de cualquier interés de influir electoralmente, sino que si tenemos claro cómo estamos, podemos buscarle solución a esto. O sea, nosotros sí quisiéramos, digamos, hacer un análisis del costo-beneficio de la implementación de los ECOs, que de hecho el gobierno anterior, el gobierno de Mauricio Funes, se había propuesto hacer 1.500 ECOs y solo llegaron a 500, ahora están como por 600 aproximadamente. O sea, no han cumplido ni siquiera como el 35% de lo que propusieron. Y aún así no podemos hacer un análisis objetivo del costo-beneficio que ha tenido esa política de salud, esa política pública. Entonces, el llamado es a que hagamos un análisis primero. Nosotros lo estamos desarrollando porque como un ente crítico no queremos ser un ente confrontativo, sino queremos tener la visión de ser propositivo. Este es un año electoral prácticamente. En febrero del otro año van a haber elecciones y se va a decidir quién va a llevar las riendas del Ejecutivo. Y lógicamente el Colegio Médico quiere participar activamente dando propuestas de solución, pero las propuestas de solución, los países que han avanzado, que han dado cambios de rumbo en el tema de salud, se han hecho proyecciones a 10, 15, 20 años. Es la única forma. Y con compromisos de todos los actores políticos, de que llegue quien llegue, ese rumbo no lo van a cambiar. Porque sobrepasa los 5 años de una administración. Sí, es que es la única forma. La única forma es sacar, porque si no, el que está ahí va a querer hacer obras que le beneficien en la simpatía electoral, sin importar que lo que se haya hecho antes haya sido bueno, lo van a minimizar, y es lo que están haciendo, digamos, con el Fosalud, están haciendo con algunos legados que dejaron anteriormente, que tratan de minimizarlos porque no son producto de la actual gestión. Entonces el llamado es eso, a que hagamos proyectos a mediano y largo plazo, porque eso nos va a garantizar que el tema electoral lo tenemos que sacar del ámbito, el tema de salud, perdón, lo tenemos que sacar del ámbito electoral. Hasta este momento no han sostenido ustedes ninguna reunión directa con el Ejecutivo, con el Ministerio de Salud en este caso. ¿Cómo no? En abril nos reunimos con la señora ministra y el viceministro Robert Esticas, y fue realmente una reunión prácticamente cordial, en la cual el Colegio Médico se puso las órdenes. Siempre estamos a la disposición de lo que ellos digan, porque realmente los que tienen más dificultades con el tiempo son ellos. Siempre públicamente lo hemos dicho, estamos dispuestos a reunirnos y a llevar nuestras propuestas.
a los candidatos a presidente, pues esas propuestas se las vamos a hacer llegar, porque creemos que el salvadoreño necesita ser atendido en forma digna, con una atención de calidad y calidez. Perfecto, nos quedamos en ese punto, hacemos la última pausa comercial, regresamos al cierre de Conexiones, volvemos. Doctor Brizuela, entonces hay una posibilidad de, bueno, como los partidos políticos, más bien los candidatos presidenciales ya están prácticamente en campaña, pues una cosa es que sea oficial o legal, pero sí. El asunto es que están reuniéndose ya con diferentes sectores políticos, sociales o económicos en el país. ¿Ustedes esperan reunirse con los candidatos presidenciales? Me imagino que, bueno, aspiración a hacerlo que por separado al menos con ellos para presentarles cuál es el diagnóstico que tiene el Colegio Médico sobre la situación de salud. Nosotros estamos trabajando en una propuesta, Willy. Comentarle a su audiencia que esta propuesta no va a ser una propuesta solo de los médicos. O sea, pensamos involucrar otros actores que tienen un rol importante en el desarrollo de la salud de nuestro país, los cuales muchas veces no han sido tomados en cuenta. Ya hemos tenido acercamientos con las universidades que tienen facultad de medicina y por lo menos 3 nos han confirmado el interés de participar en el desarrollo de generar esta propuesta. Lógicamente dentro del gremio médico hay muchos colegas que trabajan en el ámbito sindical y con los sindicatos también nos vamos a reunir, con las organizaciones de otras profesiones que trabajan con la salud como enfermería, como laboratorio clínico, como nutrición, con todas estas entidades pues nos vamos a reunir para hacer una propuesta independiente a los intereses políticos partidarios. Creemos que el ciudadano ya necesita que el sector profesional o las asociaciones gremiales pues den ese paso. Ya nosotros, la democracia ha evolucionado un poco en nuestro país y el ciudadano tiene que participar activamente y eso es lo que nosotros pretendemos hacer con realizar una propuesta que pueda ser ejecutable, que pueda ser sostenible con el tiempo, pero que tenga un compromiso de los actores políticos que son al final quienes toman las decisiones en este ámbito. De la actual reforma de salud que se ha impulsado desde la administración de Mauricio Funes, por ejemplo, ¿hay algunos elementos que pueden rescatarse y decir, bueno, esto hay que diseñarlo e impulsarlo y proyectarlo justamente para 15, 20 años más? Nosotros, como te lo decía anteriormente, los programas de atención primaria en salud son indispensables en un país tan pobre como el nuestro. O sea, lo más barato es prevenir que tratar las enfermedades ya en un ámbito ya con mayores complicaciones. La prevención no siempre es evitar que se llegue a la enfermedad. La prevención tiene que ver también con la detección temprana, con el acercar profesionales con capacidad de resolver problemas a las diferentes regiones del país. Eso no se está haciendo. Entonces, podemos utilizar un programa de atención primaria que realmente no ha sido invento del actual gobierno, sino que esto ha sido un consenso que ha surgido de la organización de OPS, la Organización Panamericana de la Salud y OMS, y que el gobierno tuvo a bien de implementarlo, poniéndole, digamos, tropicalizándolo para El Salvador. No es un invento de ellos, realmente es algo que es una propuesta, digamos, global para desarrollarlo. Entonces, lo que podemos hacer es hacer el análisis de cómo está el programa, pero análisis real, pues no con datos los cuales pueden ser maquillados o pueden ser ocultados, que es la sospecha que nosotros tenemos. O sea, que son los datos. A nosotros nos mandan las autoridades porque nos lo dicen cuando criticamos este tipo de programas, nos dicen, ¿por qué no van a las comunidades? Si hay lugares donde ni la gente del ministerio puede entrar porque están dominados por las maras, pues. O sea, eso
es algo que nadie lo trata de ellos, nadie trata ese sí. tema, pero es una realidad. Bueno, lo vimos recientemente, una trabajadora, una promotora de salud fue asesinada por entrar en una zona de pandilla. Hace poco acaban de capturar al supuesto pandillero que la asesinó. Entonces, esa es la realidad que vivimos. Hay lugares donde no se puede llevar un control adecuado de las condiciones porque las personas, el trabajador de salud no puede llegar a ellos porque no tiene acceso. Es decir, medir la efectividad de todas estas reformas y ya en los detalles es muy complejo. Es complejo. Y la otra es entonces confiar, la confianza que puede haber en las estadísticas oficiales. Pues sí, es preocupante porque si ustedes escuchan el discurso del presidente, si usted está en otro país y escucha el discurso del presidente de hace unos días, uno cree que El Salvador que es un paraíso, pues. Y los que andamos a diario aquí sabemos que no va acorde a nuestra realidad. Entonces el llamado es ese, a que pongamos todos los papeles sobre la mesa y hagamos un análisis transparente. Esos programas son buenos programas, o sea, todo el mundo que sabe de salud pública les va a decir que son necesarios implementar programas similares o el mismo programa, de ser posible, pero con otra visión. O sea, dejar de lado el que yo utilice este proyecto para contratar a mis activistas políticos, el dejar de lado que el objetivo de ese acercamiento con la población tenga un objetivo electoral o de simpatía de ese tipo. Entonces, eso lo tenemos que apartar, porque si no, nunca vamos a avanzar, porque en el momento que llegue otro partido, que haya alternancia, van a querer hacer lo mismo y no es posible, pues. Ahora, alrededor de esto siempre hay un desafío central que tiene que ver con la sostenibilidad financiera de los programas o proyectos. Sí. ¿Hasta dónde se puede depender un poco o hay capacidad financiera para desarrollar con fondos propios todas las iniciativas o efectivamente hay que recurrir a fondos internacionales, a préstamos? Bueno, nosotros la propuesta va enfocada en 3 ejes principales. Financiamiento, o sea, tenemos que ser claros como país. Queremos invertir, porque si tú lo ves como un gasto, decís, no, esto no voy a gastar, pero si tú lo ves como una inversión, porque si tú analizas, digamos, el entorno económico de un país, uno de los factores que analizan, por ejemplo, el Doing Business, es las condiciones de salud de la población. O sea, eso analiza el entorno económico y qué tan accesible sea ese país para invertir o no. O sea, son de las condiciones que se deben de ver, pues, para poder hacer. O sea, ¿qué tan saludable es el pueblo? Así. Sí, qué tan saludable es el pueblo. Entonces, los 3 ámbitos es, ¿cuánto vamos a invertir en eso? El recurso humano. ¿Qué voy a hacer con el recurso humano? ¿Cómo lo voy a tratar? ¿Qué tipo de visión le voy a inculcar al recurso humano? Y por eso es que nosotros hemos incluido a la academia, porque son los formadores de recursos humanos, tanto en el pregrado como en el posgrado. Y lo otro es un análisis de la infraestructura, lo cual creemos que no se está haciendo de una forma adecuada. ¿Qué infraestructura tengo? ¿Qué capacidad tengo con esta infraestructura? ¿Y cuánto de los problemas que debería resolver ahí se están viniendo para el Hospital Rosario? Entonces, digamos, esos son los ejes principales que nosotros vamos a proponer. De ahí, pues, lógicamente se desglosa todo lo que es el proyecto. De acuerdo. En las semanas anteriores, el doctor Brizuela, se instaló la controversia, la polémica, si lo queremos llamar así, alrededor de infraestructura. Entonces, así un poco se hizo la comparación de infraestructura, obviamente pública, que tiene que ver con la construcción del nuevo edificio de Asamblea Legislativa versus la construcción de un edificio para el Hospital Rosales, por ejemplo. Entonces se decía, bueno, ¿cuál es lo esencial? Desde luego, en el imaginario de la población y en términos objetivos también, todo el mundo dice, ¿no? Lo que el país necesita es justamente más infraestructura, medicamentos también a la vez, ¿no? En el tema de la salud. Pero entonces ya ahí se ponía en desventaja, obviamente, la propuesta que podía surgir en Asamblea Legislativa. ¿Cómo han analizado ustedes esa discusión? ¿Hasta qué punto eso es una discusión real o es bastante artificial? Digo, en términos de que aquí hay medias verdades a veces de repente en todo esto, ¿no? O sea, porque si bien es cierto, el edificio de Asamblea Legislativa, algunos lo pueden ver como un lujo, pero efectivamente se supone que tiene daños estructurales el edificio, ¿no? Es una realidad. Pero por el otro lado, un edificio, pero ¿qué pasa si también este edificio no tiene medicamentos para darle a la población
o no hay los suficientes equipos. Pero bueno, su opinión. Bueno, nosotros, como representantes del gremio, hicimos un análisis técnico de ese proyecto de contrato de préstamo. Comentarte, William, que creemos que los temas de salud, y lo hemos dicho públicamente, no se deben de llevar a una discusión de política en general, ¿verdad? Que es lamentable que el exalcalde haya utilizado esa comparación, porque él fue el que surgió con esto. Sí. Es lamentable porque realmente los temas de salud deberían de dejarse fuera de cualquier discusión política. ¿Usted cree que no vale la comparación en el caso? No vale la comparación porque todos sabemos que la prioridad debería de ser la salud. El problema es que se está proponiendo un préstamo, el cual nosotros vemos, digamos, algunas incongruencias en el tema, porque es algo, no queremos que se repitan errores que ya se dieron. En los años 80 se construyó un hospital de especialidades a la par del Hospital Rosales, un hospital de otras condiciones que el Hospital Rosales, y el Ministerio de Salud se lo cedió al Seguro Social porque no tenía capacidad para mantenimiento ni para ejecutar digamos, el funcionamiento de ese hospital. Claro. Ahora se lo regresó y es parte del Hospital Rosales y ahí está subutilizado. Infraestructura que fácilmente se podría utilizar. O sea, nosotros personalmente y como gremial no estamos en contra de que se hagan inversiones. Creemos que la salud, la atención sanitaria debe de llevar a la par la dignidad humana. Y sabemos que hay condiciones que rayan en contra de esa dignidad humana como se están atendiendo en este momento. En eso estamos claros, pero si quisiéramos que se asegurara que esa inversión se va a poder darle el mantenimiento adecuado, va a tener el equipamiento adecuado y va a tener el financiamiento para poder funcionar. Porque déjame decirte que al leer ya el contrato, no estamos hablando que va a desaparecer el Hospital Rosales. El Hospital Rosales va a seguir trabajando y lo que se va a construir es un hospital especializado. Entonces, el presupuesto de Rosales va a quedar ahí y van a tener que poner otro presupuesto para que funcione otro hospital con mayor especialización, o sea que se van a manejar pacientes con mayor complejidad de tratamientos, lo que significa que nosotros hemos hecho un cálculo que va a ser un presupuesto similar al del Hospital Rosales. Entonces no nos vaya a pasar como sucedió con el hospital de maternidad, que ahora se llama Hospital Nacional de la Mujer, que construyeron una infraestructura que tiene sus defectos, pues que todo el mundo lo ha evidenciado, pero que son mejores condiciones que las que tenía el hospital de maternidad. Pero lo que hicieron que hasta transportaron parte del equipo viejo al hospital nuevo. El presupuesto, que debería de ser un presupuesto de cerca de 27 millones de dólares, no se lo dan. El presupuesto del actual Hospital Nacional de la Mujer es el mismo que tenía el hospital de maternidad, que andaba por los 16 millones de dólares. Sí. O sea que es insuficiente para dar la atención que se debería dar en una infraestructura como eso. El llamado es ese, ¿verdad? Claro. Que si vamos a hacer esas inversiones, que sean inversiones que sepamos que las vamos a aprovechar y que se puedan sostener con el tiempo. Ahora, el proyecto de presupuesto, del proyecto de préstamo es de 170 millones de dólares, ¿no? Hospital de Nejapa y Hospital Rosales. Y el resto de los fondos, que son 111 millones de dólares, entiendo. Y el resto de fondos sería también para el tema de los ecos. 43 millones los pensaban utilizar en crear más ecos. Y esto, nosotros ya al analizar el contrato decía, al menos abrir 32 ecos. O sea, no sabemos cuántas van a abrir. Al menos equipar 32 unidades de salud. Al menos, entonces, uno cuando ve proyectos así, con un préstamo de tanto dinero, pues uno dice, no, es un análisis bastante serio, pues, porque cuando yo voy a hacer un proyecto, yo tengo que tener definido cuánto necesito, en qué lo voy a invertir y cómo lo voy a invertir. Bien, perfecto. Se nos ha agotado el tiempo. Le agradecemos, doctor Brizuela, que haya compartido con nosotros este miércoles. Gracias, William, un placer. Bien, terminamos de esta manera Conexiones. Gracias a ustedes que nos vieron y nos escucharon. Nos vamos a ver mañana 5 de la tarde en punto. Buenas tardes.